Hola, bienvenidas y bienvenidos a Enfoque ACC, un podcast de la Asociación Chilena de Cinematografía, donde conversaremos con diferentes colegas de la industria acerca de sus experiencias y procesos creativos. Yo soy Diego Lazo y hoy tendré el gusto de conversar con Liz Fernández, foquista, operadora de cámara y directora de fotografía. Este podcast es presentado por nuestro sponsor Fujifilm, compañía con una alta experiencia en cine y fotografía, quienes muy pronto estarán lanzando su primera cámara de cine digital, la Fujifilm GFX Eterna, y que por supuesto estaremos probando acá en la ACC. Y también Condor Blue, accesorios profesionales para cámaras de cine, video y fotografía, quienes han colaborado con diferentes profesionales de la industria para crear soluciones reales. Condor Blue fue creada por y para cineastas. Agradecemos especialmente también al Instituto Profesional AYEP por recibirnos en su centro de grabación docente. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Un gusto tenerte acá con nosotros en otra edición de Enfoque ACC. Gracias. Bueno, Liz Fernández, de AFB. Parte contándonos qué significa esa sigla. Bueno, DAF somos las mujeres y disidencias en torno a la cinematografía en Brasil. Las mujeres y disidencias que trabajamos en el área de fotografía, tanto cámara, luces, grip, directoras de fotografía, operadoras, todo. ¿Hay alguna organización acá en Chile que sea como parecida? Acá en Chile tenemos Lumbre, que Lumbre ya sería más o menos eso. No hay una sigla todavía, pero sí sería Lumbre, que es la colectiva de mujeres y disidencias en torno a la cinematografía en Chile. Cuéntanos cómo llegaste a tu oficio, cómo partiste. ¿Cómo partí? Bueno, siempre es difícil esa pregunta porque es como partí de verdad, así como me empezó a gustar el cine, como voy a tratar de hacerlo corto. En el colegio nos llevaron a ver una película que era Subterra al cine, yo estaba en tercero medio, y de repente vi un plano de Héctor Noguera y el fondo de las minas explotando. Y en ese momento dije, oye, porque yo sabía que yo quería ser actriz, quería ser cantante, sabía que era por el área como de artística. Y cuando vi ese plano, me quedé así como, oye, qué bacán poder hacer eso en Chile, se está haciendo. Hay efectos especiales en las películas en Chile y la vi como una cosa muy, muy grande. Me llamó mucho la atención y dije, ya, yo quiero hacer eso. Y fue ahí, en ese momento en el cine, el que yo decidí, dije, no, ya, no quiero estar por delante de cámara, sino que quiero estar por atrás, que fue mucho mejor, porque me pone nerviosa estar frente a las cámaras. Y ahí entré a estudiar a la Universidad del Paraíso, porque vi que era la única universidad estatal en ese momento que tenía la carrera de cine propiamente tal. Después salí a la Chile. ¿Tú eres de Santiago? De Santiago. Y ahí me fui a la loca a los 17 años a estudiar a Valparaíso, no tenía familia, nadie. Y nada, estudié allá, lo logré, después salí y empecé a trabajar con Pablo Basurto. Pablo Basurto fue la primera persona que me dio como la mano para empezar a trabajar en este medio. Y ahí empecé en publicidad, saliendo con la primera Red One que llegó a Chile, que era la de Basulto. Y a partir de ahí mi carrera se empezó a formar de a poco. Conocí a Inti Briones, que fue también una persona que me llevó fotógrafo que me llevó a trabajar a Brasil. Mi primera película la hice con Andrés Garcés, también es ACC. Mi primera película como foquista, digo que también fue a muy temprana edad. Empecé a hacer foco muy rápido, pasé de ser segunda asistente a ser foquista muy rápido. Por eso tengo una trayectoria tan larga como foquista. Claro. ¿Cuál fue esa película, te acuerdas? Fue Hijo de Trauco, Yeah. de Alan Fisher, el director. Así que no, lo pasé increíble. Era con la Red One de Andrés. Nos reíamos harto, lo pasé súper bien. Era una película súper bajo presupuesto, por lo mismo también fue como la oportunidad que tuve como de empezar a hacerlo. Me encantó y a partir de ahí el Inti me empezó a llamar como foquista y ahí ya empiezas a conocer distintos directores de fotografía y empezás a trabajar. ¿Podrías contarnos qué es lo que hace una foquista? Una foquista. Me acuerdo de un video que grabó mi hija diciendo, ¿qué hace una foquista? Una foquista tiene mucha fuerza. Mi mamá es muy fuerte, dice. Bueno, un foquista primeramente tiene que hacer foco, ¿no? Dejar la imagen nítida, esa es nuestra función, a través de herramientas, y tenemos ahí como una responsabilidad muy grande técnica, que quede a foco, pero también hay una parte muy artística que eso me gusta mucho, que es la narrativa del foco. Es como la velocidad en que tú haces el cambio de foco. Una película que hice con el Inti en San Pablo, que era toda la película un plano secuencia. Entonces era una mesa, había un espejo gigante, el Inti ahí con la cámara con un móvil, y el sonista al lado, yo en la cocina escondida haciendo foco, a distancia.
y estaba este espejo. Entonces de repente él se colocaba así y tú estabas hablando, pero a veces era más interesante la persona que se veía reflejada, como el gesto que estaba haciendo, reaccionando a tu diálogo. O a veces era en ti, o a veces era la mano, era una locura. Y como era un plano secuencia, la hicimos varias veces, estuve una semana filmando y una semana ensayando, pero ahí yo tenía la decisión de poder narrar con el foco, decir, ya, pongan atención en esto otro. Ese es como el ejemplo más grande que tengo, por lo menos de lo que yo he trabajado. Pero es una responsabilidad, es un tiempo con el que vas, con el que vuelves. ¿Por qué de repente esperas al actor que llegue a foco? Tiene que ver mucho con el guión, hay que leerlo claramente. Y poder también narrar, poder también, no sé, de repente tomar la decisión o aportar y decir, mira, esto es mejor que tenga más profundidad de campo, esto es mejor que tenga menos porque es más dramático, no sé. Y fuera de eso también uno tiene que ser asistente de cámara, tienes que preocuparte de que la cámara esté funcionando, de tener todo lo que el director de fotografía o la directora de fotografía necesitan. Y además eres líder del equipo de cámara, que eso es un tema bien fuerte, es bien difícil, porque una cosa es tú hacer bien tu trabajo y otra cosa también es saber liderar un equipo. Claro. Y eso es una responsabilidad muy grande y que muchas veces hoy en día a mí me agota más. Y también hay que formar. No solo liderar, tiene que formar. Hay que formar, claro, y cada uno tiene sus mañas y sus cositas que se las va pasando a sus segundos también, que yo aprendí de otros foquistas, y es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, es difícil, pero es lindo. A mí se me da muy bien ese tema, por lo menos. Siempre tengo muy buena onda con mi equipo, siempre dejar las cosas súper claras al principio, así como, chicos, hay un problema conmigo siempre y después lo vemos, no sé, tengo varias como reglas. ¿Qué prefieres más? ¿Como el método antiguo, pegado a cámara, o ahora con el control, la distancia? Me gustaba más antes, yo creo que lo pasaba mejor antes. Me divertía más. Y tenía esta cosa también de poder conversar bueno, me gusta decir la directora de fotografía, pero antiguamente era con directores de fotografía más que mujeres. Tenía mucho eso de, por ejemplo, principalmente con el Inti, que fue con la persona que yo más trabajé así al lado. Tenía mucho eso de que él de repente me explicaba, me decía, no, esto, y teníamos esa conversa, entonces había una escuela constante. Hoy en día estoy más lejos del set, de repente me colocan afuera y yo quiero estar ahí para poder mirar también, tener una idea, pero cada vez uno se va alejando más. Entonces es distinto, a pesar de que tienen más tu espacio, estás más tranquilo, pero siento que se pierde un poco esa conexión a pesar de los headsets, que también es una cosa que me incomoda terriblemente, pero tiene utilidad, pero o sea, es que yo tengo la radio para comunicarme con mi equipo, el headset, y además me gusta escuchar la escena cuando estoy haciendo foco. Entonces ahí tengo que elegir uno, me saco la radio y me pongo el audífono para escuchar la escena. Que eso es muy importante, escuchar. Sí, a mí escuchar me hace las marcas de foco, es como que siento que ya viene entrando el actor, de repente pisa las piedritas y yo tengo que estar en tres, no sé, creo que ayuda mucho, y a concentrarse y entender lo que está. Oye, y bueno, volviendo un poquitito atrás, bueno, estas conversaciones a veces, son bien rizomáticas, me gusta eso a mí. ¿Cómo fue tu experiencia por la universidad? La universidad fue hermoso porque tuve el gran privilegio de ser alumna de don Héctor Ríos, que es un privilegio. Yo aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí de él, y aparte que me hice como regalona de él rápidamente. Entonces fui su ayudante también, iba a su casa, me invitaba a tomar tecito. Le mostré mis trabajos, después también él me daba como un feedback y me decía, no, mira esto, y eso siempre era muy lindo. Yo lo que más saco de la universidad fue don Héctor Ríos, bueno, la gente también que conocí y todos mis trabajos. Siempre me hice como un grupito de 5 en los que 3 eran directores y guionistas y se peleaban entre ellos quién iba a hacer el proyecto. Había uno que era postproductor y estaba yo que era la directora de foto. Entonces me tocó hacer todos los trabajos en la foto, entonces eso para mí fue bien importante, practicar bastante. A pesar de que en la escuela, como en la Universidad del Paraíso, en ese momento no teníamos mucho equipo. Oye, ¿y en qué momento dijiste ya, soy foquista? Me acuerdo exactamente el momento. Porque fue muy bonito para mí. Bueno, hice esta película con Andrés Garcés. Después de eso me tocó hacer algunas de segunda. Y después un día me llama... Bueno, hice una película con el Inti de segunda donde mataron a un hombre.
donde también hice foco un día porque el Lito no podía y él actuó, entonces me pasaron a mí a hacer foco, actué también. Y el Inti me dejó hacer la fotografía para un bloque que él no alcanzó a hacer, que estaba fuera de Chile. Entonces quedaron como 2 días pendientes y nos fuimos al sur y ahí hice la foto. Y después de eso, automáticamente me salió, tiempo después, me llamé el Inti para hacer una serie, pero ya como foquista, directamente como foquista, en San Pablo. Yo nunca había ido a Brasil, no sabía, decía bon día, obrigada, y con ese tono así no sabía, no sabía nada. Y me llama un día viernes y el lunes nosotros ya teníamos que estar filmando. Era porque se le cayó la foquista que tenía allá. Y partí a la loca, así, me llama el viernes, ya mañana viajas. Entonces te están comprando el pasaje acá, ¿quieres o no quieres? Y yo así. Era una serie para MTV. Fue la última serie que MTV hizo en Brasil, después de eso cerró. Se llamaba Meninas sin Cualidades, una serie increíble donde trabajaba Wagner Moura, actores tremendos brasileros. Y yo llegué allá sin entender mucho, tuvimos una reunión de equipo, todos hablando, y yo así como, oye, esto es en otro idioma, ¿qué voy a hacer? Qué locura, Y así todo. como foquista, en una industria que es pero gigante. Gigante, MTV. El primer día llegaron 3 camiones de luces, 3. Y yo así, bajaban y cosas, y había Panther, y había todo, y estábamos trabajando, ¿qué cámara era? Creo que era Red One, con los lentes del Inti. Y Los lomos. con los lomos. Y además el Inti no me dejaba ocupar monitor. Yo tenía un Bartek y corría al lado de la cámara, tenemos varias historias con el Inti sobre eso, pero yo iba mirando al lado de las distancias, y solamente era con distancias, no era con monitor, no me lo permitía él, para que yo aprendiera más. O sea, además de estar aprendiendo un nuevo idioma, a estarme acostumbrando a un clima que no era el de acá, tenía que hacer poco sin monitor. Y fue increíble. Me acuerdo que después de la primera semana tuve mi primer día libre y me dieron como hospedaje en un hotel. Y dije, ya, voy a dar un baño de tina, a relajarme un poco. Y me tiré en la tina y fue ese momento en el que yo, me acuerdo exactamente de ese momento que yo dije, loco, estoy haciendo foco para Inti Briones en Brasil, para una serie MTV. Y ahí me dio como una cosa acá adentro, me puse a llorar, me emocioné. Fue un momento totalmente mío y fue precioso. Fue precioso, me sentí porque también el director le caí muy bien, le gustó mucho mi trabajo, entonces como que era su regalona también, era como su... De repente yo le pedía una más, ya, la Liz pidió una más entonces, súper así como muy acogedor fue todo. Qué bueno que fue así. Y ahí después seguí trabajando con el Inti mucho y en ese momento yo creo que ya me sentía así como si yo puedo hacer esto, lo quiero hacer, me gusta, mira dónde estoy. Todas tenemos historias relacionadas con como darte cuenta de que estás haciendo algo que te gusta, porque este es un oficio que te tiene que gustar, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Además, tú eres mamá. Se hace más difícil, harto más difícil. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, mi hija Yara, ella es brachilena. Nació en Brasil, pero ella dice que es brachilena porque tiene las 2 nacionalidades. Fue completamente una decisión. Siempre quise ser mamá, siempre fue una cosa que, claro, en algún momento también dudé y todo, por eso mismo, por nuestro trabajo, pero siempre lo quise. Entonces, como que en un momento me lo propuse y dije, ya a los 30 voy a ser mamá, ya tenía una pareja, y lo decidimos y ahí nació la Yara. Es difícil. Es difícil. Yo estuve los 2 primeros años porque lo decidí así, fue una decisión propia de querer estar con ella y amamantar y todo el tema. Y cuando la chica ya tenía 1 año 8 me salió mi primera película porque estuve haciendo como algunos cortitos, cositas así. Y me fui y me acuerdo que tenía que viajar porque no era en la ciudad donde estaba con ella. Y me fui, era 1 hora y media de vuelo y estuve la 1 hora y media así, pero llorando, lloraba y veía a la gente pasar en la calle con sus hijos y yo así, oh, me agarraba la cabeza, no podía soportarlo, era tan difícil, tan chiquitita. Y poco a poco eso se empezó a convertir en una constante porque de alguna forma me ha salido mucho trabajo últimamente, estos últimos 2 años he estado trabajando mucho en distintos lugares. Entonces me obliga a verla menos, me obliga a perderme su primer día de colegio, que este año me lo perdí, el año pasado no, que fue el primero de primer año, digamos. Ahora segundo básico me lo perdí y cosas así. Entonces uno empieza también a balancear y decir, pucha, ¿qué hago? De hecho, hubo un momento que hablé con ella hace poco tiempo y le dije así como que, hija, me estoy cuestionando el tema de seguir trabajando en esto, quizás la mamá podría empezar a hacer clases para estar más tiempo con ella.
Y me miró y se me puso a llorar y me dice, mamá, yo sé que a ti te gustan las cámaras. Si tú dejas de trabajar en esto, no vas a ser feliz. Y eso para mí fue todo, porque de alguna forma también le estoy enseñando a ella que cada uno puede hacer lo que quiera y ser lo que quiera. Claro. Yo me caracterizo mucho por decir, ya, yo quiero hacer esto y lo logro de alguna u otra forma. Claro, hay mucho de suerte, hay mucho esfuerzo también, pero lo logro y ella lo ve. Ella lo ve y yo sé que lo ve porque yo nunca me he sentado a decirle, oye, tienes que ser feminista. Nunca se lo he dicho. Pero el hecho de que me pregunte, mamá, ¿por qué hay un H&M de mujer y un H&M de hombre si cualquiera puede usar cualquier ropa? Claro, como la ropa es la ropa. Es ropa. Claro. Entonces, al ver esa respuesta, yo digo, ya, sí está entendiendo, está aprendiendo. Y eso yo creo que es lo que uno se agarra. Lo que uno se agarra para poder seguir, porque es difícil. Yo creo que tanto para las mamás como para los papás, claro, para las mujeres se nos hace más complicado y todo. Hay muchos temas ahí que vamos a estar hablando. Sí, me imagino que has hablado de eso en otros lugares también, pero ¿no? cada vez se hace diferente. Al principio era mucho más distinto, era mucho más difícil. Hoy en día que está un poquito más grande, tiene 7 años, es diferente, pero me acompaña harto, le encanta el set, le encanta. Hace poco estaba sentada con la Pepa San Martín y con la Mónica de continuista en el set ahí de Baby Bandito y ella ahí sentada, así como mirando el monitor con el tablet, le encanta la continuidad. ¿Le gustaría dedicarse? Ella ahora dice que quiere ser actriz, está en cursos de canto ahora, pero yo la veo como directora de repente, le gusta, de repente ve una teleserie y me dice, mamá, ¿ese fondo es falso o está mal iluminado? Y yo así como, o me dice, mira, tenía el pelo para acá y ahora tiene para acá, pausa las películas. Le gusta mucho. ¿Tú de alguna manera has seguido el camino, ¿no? Como partir segunda, foquista, pero también operadora de cámara y también directora de fotografía? ¿Cómo ha sido esa ruta? Es difícil, es muy difícil. ¿Qué me pasó a mí? Me pasó que, bueno, partí, igual hice data, pero fueron un par de meses, yo creo, ni siquiera lo cuento tanto. Video Assist también, habré hecho como un año Video Assist en los tiempos en el que Video Assist era solamente conectar un cable VNC, ni siquiera grababa, porque ya no era cine y estábamos con la Redware y como la Redware daba playback, no existía un método de grabación, yo ponía la tele y los cables, era esa mi función. Fue poco tiempo. Después ya empecé a hacer segunda un poquito más y después ya foco. El tema del foco es que, bueno, que salió el tema del diario Una Foquista y me encasillé mucho. Sigo muy encasillada y no quiero soltar el diario Una Foquista por ningún motivo. Me encanta ese Instagram, me encanta poder tirar la talla, me encanta llegar a gente en el mundo, me encanta poder dar mi opinión. Y en el fondo es una cosa mía, completamente mía. Yo estoy, a pesar de que me ayudan mucho, pero es mi cuenta de Instagram, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. Eso me gusta bastante poder como tener ese espacio, que yo misma me lo creé. Pero me ha traído esa dificultad de que ya tengo 2 largos en los que operé cámara. Uno con el INTI acá en el sur de Chile, que fue La Voz en Off, 2014. Y después grabé un documental donde operé cámara también, que fue nominado a los Oscars. Estuvo en la nominación a los Oscars, no ganamos, pero sí fue un documental en el que operé cámara y me sentí así súper bien, quedó bonito. ¿Cuál documental fue? Se llama El filo de la democracia, brasilero. Está en Netflix. Es un documental sobre todo el tema de Dilma y de cuando la impeachmaron. Y bueno, siempre haciendo cortometrajes con amigos, haciendo las fotos en eso, pero realmente ya para mí operar cámara y empezar a hacer fotos es una cosa que me entusiasma bastante. Es Ese diferente. es como tu objetivo actual. Sí, ya lo siento distinto ya. Siento distinto llegar a hacer el foco de nuevo, porque ya me lo sé, ¿cachai? Ya sé cómo solo no hay mucha novedad. Pero cuando estoy haciendo fotos o estoy operando cámara ya es distinta cómo llegas al set, cómo llegas a tu casa. Claro. Es otra la sensación, empiezas a mirar más la luz, te das cuenta de otras cosas que en este momento a mí me están llamando bastante la atención. Y te enfrentas a los proyectos también desde otra área, ¿no? Sí. A pesar de que mismo equipo foto, pero son como miradas que son distintas igual. Sí. Entonces, ¿te imaginas dando la posta del diario de una foquista como, aquí está mi cuenta, a otra foquista, ¿no? Sigue, la línea editorial se mantiene? ¿Te imaginas haciendo eso? Lo he pensado. Lo he pensado varias veces.
Pero voy a ver si me resulta seguir con eso. Y porque por ejemplo, ahora en esto también, el skater medio andito, estábamos trabajando con Mauro y Mauro me dio muchos planos. Muchos planos. Me pasaba la cámara, ya, opera tú. Incluso Mauro eran Veloso, Mauro Veloso. ACC. ACC. Maurito. Un abrazo. Entonces él me dio varias oportunidades. De hecho, hubieron días en los que me contrataron como operadora. Y era un show, porque yo subí a operadora, entonces mi segundo tenía que subir a foquista, y era todo un drama, y que sufrió mucho el David siendo segundo, pero Mauro me dio esa oportunidad y fue súper lindo. Fue súper lindo, fue muy diferente. Entonces, también, bueno, antes también hice un documental, ahora hace poco, también en Brasil, operando cámara, y me gusta mucho. Pero me cuesta un poco soltar el foco. Como que me acuerdo que estaba haciendo como ahí y miraba a ver si como que oye, hay que cambiar batería, cosas que no me tengo que preocupar cuando estoy operando cámara. Pero es que era porque era el mismo proyecto que ya estaba haciendo foco y me metí algunos días, pero que de hecho esa fue la crítica que más me hizo Maurito Veloso, que era de suéltalo, suelta el foco y opera. ¿Qué es lo que te gusta de operar cámara? Me encanta hacer cámara en mano, yo creo que es lo que más me gusta. Con Don Héctor Río aprendí muchas cosas de operación de cámara, nos enseñó. Bueno, nos hablaba del curso de mimos que él había hecho para mover el cuerpo y todo. Me gusta mucho. Y Tai Chi también, ¿no? Creo que... No sé, a nosotros nos contaba lo del mimo. Pero me gusta eso, me gusta tener esa libertad de poder de repente, en el momento que el actor haga alguna cosa y tú seguirlo y poder, no estar estancado de alguna forma con el tipo, a pesar de que, claro, hay proyectos en los que sí tiene que ser una cosa más estable, ¿no? Pero si fuera como yo a elegir, haría todas mis películas cámara en mano. Encanta. Claro. También me gusta todo el tema de la simetría, por ejemplo. Yo hago, en mis tiempos libres, hago macramé, esos puntos, esos nudos, y es como crochet. Tiene que estar la misma cantidad de puntos que hay para este lado, tiene que estar para el otro lado. Entonces tiene que tener todo ordenado en su punto. Yo soy muy organizada también. Entonces también me gustan esos planos. También me gusta el plano fijo ahí, todo encuadrado perfecto, lo encuentro muy bonito. Pero no sé, hay algo en la cámara en mano que me hace sentir, no sé, que estoy más ahí y creo que no lo hago tan mal tampoco, entonces... Como directora de foto tienes un cortometraje que yo vi que se llama, yo no hablo portugués, Inflamable, ¿no? Sí, Inflamable en español. Perfecto. Que bueno, no lo vi subtitulado, lo vi solo en portugués. Solo en portugués, sí, no está... Yo, bueno, algo entendí. Pero también es muy visual, yo creo que no es necesario... saber el idioma, yo creo que igual es un buen ejercicio, me lo planteé como un ejercicio, como que voy a ver esto, no hablo el idioma, a ver si entiendo y logré captarlo. Como... Sí, no es tan distinto. Claro. Hay que concentrarse un poquito, pero... Sí, pero es bastante interesante el cortometraje, como esta historia de un bombero. Bueno, cuéntame de qué se trata. Explícame. Bueno, sí, es basado en una historia real, sobre un bombero que es, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Cuando te gusta quemar las cosas. Pirómano. Pirómano. Bueno, la historia se trata sobre este bombero que es pirómano y que bueno, que sale, tiene una relación también y se empieza como a salir un poco de esta realidad, del estar como... Hay momentos, por ejemplo, que está conversando con su novia y su novia le está hablando y él está así como pensando en otras cosas, se está replanteando todo como su vida, su estilo, su trabajo, lo que está haciendo. Va como un poco en eso. Y ahí trabajé harto con la directora de arte, trabajamos muy juntas en varias cosas y eso fue muy lindo porque es una constante que yo veo de repente en algunos sets en que fotografía se impone mucho con arte. Veo sets en los que realmente de repente el director de fotos es como que, a ver, no, sácate este libro. Sí. Y es como, entonces... Aprendí mucho eso y trabajé muy así con ella, así como de, oye, ¿y si ese libro, mira, si mejor lo ponemos rojo y yo le pongo una luz acá y no sé qué para poder hablar de este tema? Y siempre era todo que fuera muy cálido. También, bueno, esta historia fue hecha en Brasilia y allá el sol es muy fuerte, pega muy fuerte y es un clima muy seco, más seco que Santiago. Entonces queríamos llevar como toda esta cosa del calor, de la sequedad al corto. Entonces trabajamos hartos colores y hartas cosas con ella
que me gustaron mucho. Bueno, el corto también tenía un montón de planos que me encantaban y que al final los cortaron, los sacaron y yo así como, no, ¿por qué? Hay que dejar Duele, ir. hay que soltar. Hay que soltar. Hay que soltar. Pero me gustó bastante también porque es mucho cámara en mano. Sí. Y de hecho yo me tropecé y me caí, tengo unas fotos de eso. Me caí y me torcí el pie. Oh. Y estuve todo el rodaje con una bota. Y habían planos en los que había que correr, ya me sacaba la bota y iba corriendo, daba lo mismo. Estaba todo así como con la adrenalina y la cosa. No me cuidé mucho el pie, pero se logró y lo hicimos. Me gusta mucho el plano final también del fuego de la cocina cuando está ahí. Que es como fuera de cuadro, ¿no? Sí, él transpirando, así, Sí, una luz sí, bien... es un plano muy cálido. interesante. Sí, eso es como lo que más me gustó. Y me gustó ese proyecto, lo pasé muy bien y fue, claro, fue otra la dinámica, digamos, es completamente distinta haciendo fotos y me está gustando mucho. ¿Cómo te enfrentaste a ese proyecto? ¿Cómo fue tu proceso creativo? Como que tú eres por ejemplo, las personas que se ponen pies forzados al momento de crear algo, o como un marco, bueno, voy a hacer esto, voy a usar solo un lente. Yo sé que eso se ajusta un poco al proyecto, Claro. pero igual a la historia, pero igual uno tiene un poquito gustos, cosas que yo me siento más cómoda de esta manera. ¿Cómo abordaste el proyecto de Inflamable? Bueno, en ese cortometraje conversé bastante con el director, que es mi amigo también. Conversamos bastante y él me dio como sus referencias más o menos visuales. Yo al leer el guión también me imaginé alguna cosa y le llevé, de hecho llegué con imágenes ya. Yo trabajo mucho con pintura, me gusta mucho la pintura. No pinto, pero me encanta, me encanta. Si yo no puedo ir a un lugar y no pasar por el museo porque es una cosa que me atrae mucho. Entonces siempre estoy llevando como esas referencias pictóricas a mis trabajos. Le llevé algunas muestras de pintura, lo que creía, porque lo primero que me imagino siempre es por ahí. Conversamos, me decía que Los Hermanos Dardenne para él era una referencia, entonces empecé ya a ver películas también, a mirar, muchas conversaciones. Y no me pongo ese pie forzado, pero sí me gusta tenerlo todo como bajo control, pero organizado. Yeah. Y una vez fui a hacer un test de cámara para Paolo Tamburini. Le fui a ayudar, fui a hacer un test de cámara de colimación de lente. Y ahí él me mostró, no sé por qué me mostró en su computador que tenía un Excel con todos los planos del largometraje que iba a hacer, absolutamente todo organizado. El plano, escena, toma, o sea, toma, plano, escena, no sé qué. Lo que era lo que iba a poner de luz, las cosas que iba a usar, cómo quería que se viera por plano. Era un detalle así, pero que yo quedé así, pero impresionadísima. La locación, el horario que iba a ser de rodaje y el horario que era de la película y todo, de un largo entero. Y yo lo empecé a mirar, sin permiso, lo empecé a mirar y quedé pero loca. Así dije, qué bueno tener esa organización en tu cabeza. Y se lo pedí y me lo mandó. Entonces ahí borré todas sus cosas de su película. Y empezaste... y empecé a poner lo mío. Y eso me ayudó de una manera, pero increíble. Fue increíble porque tenía todo. No era solamente el guión técnico, los dibujos, el storyboard. No, era mi forma, porque también, claro, modifica algunas cosas. Claro. Pero yo ya no suelto ese Excel nunca más en la vida. Yeah. Me sirvió mucho porque de repente tú dices, ya, no, esto es de mañana, pero hubo un momento en el que tú leíste el guión y pensaste que era mucho mejor que fuera a las 7 de la mañana y no a las 11, por tal y tal motivo. Generalmente, bueno, el sol y todo. Pero eso me ayudó bastante, bastante, y no lo solté. Pero igual, yo planifico igual, me gusta planificar, pero también me gusta dejar espacio como a algo más intuitivo o sorprenderme de repente con algunos aspectos, ¿cachai? Como trato de no cerrarlo tanto, porque bueno, en este camino quizás de ir soltando, he aprendido también a querer de repente como esos pequeños accidentes. ¿Qué te pasa a ti cuando te enfrentas, por ejemplo, a cosas que no funcionan como lo planificaste o que se te escapan un poco? ¿Sabes qué? En verdad a mí, como vengo mucho de hacer foco, me gusta mucho igual trabajar en equipo. Entonces me pasa mucho que de repente hay cosas que claramente uno no piensa y de repente, más con Gaffer me pasa, que de repente llegan con esas ideas y de repente, antes claro, hay una reunión y todo lo tenemos todo súper conversado, pero en el momento es como que, oye, ¿y si mejor esto? Y me gusta escuchar, me gusta mucho.
Y también porque claramente, o sea, mi carrera siempre ha sido más en cámara, entonces luces siempre igual que un poco coja y necesito como esa fuerza. Y en general me ha gustado, me ha gustado. No me trato de no frustrarme, porque también he hecho cine súper pobre, he hecho cine película donde tenemos de todo y también he hecho cosas donde no hay nada. Y siento que una cosa muy chilena también esa, de como que como no tenemos todas las cosas para de repente hacer algo, buscamos soluciones de otras formas. Que es una cosa que no te pasa en grandes producciones porque está todo. Está todo. O sea, si hay que hacer este movimiento, ya tenemos el Panther aquí, está listo. Entonces, siento que no me frustro tanto. Lo que sí me gusta hacer esto porque soy muy olvidadiza. Se me olvidan mucho las cosas. Tengo una memoria horrible. Entonces, yo viendo esto, organizándome y leyendo, es como que ya tengo todo un trabajo previo que hice y me puedo basar en esto, ya iba a hacer eso. Pero claro, de repente pasa y no, trato de ver el lado bueno porque me pasa eso también. Disfruto tanto hacer fotos que no me dejo el espacio como para pasarlo mal. Lo que sí me pasa haciendo foco de repente, que pateo, rabeo y es como que me pongo medio así pesada porque, claro, ahí pasan cosas que uno no quiere que pasen. Claro, y también no es como que, oh, me equivoco, no funcionó, de repente no funciona y es muy evidente, ¿no? Sí. ¡Foco! Grité. No es como de repente, voy a mover un No pasa poquito, piola. pasa piola, pero no, el foco es como lo gritan todo. No pasa piola, no pasa piola. Es divertido, a mí todavía me divierte, pero siento que mi actitud cuando estoy haciendo fotos es muy diferente. Es muy distinta, la paso bien, la paso súper bien. Bueno, volviendo a Inflamable, es súper interesante esto que dices de usar como referencias pictóricas. Es algo que yo también he ido como tomando en el camino. Siento que últimamente me gusta alejarme de las referencias directas, porque no sé si me gusta tanto llegar y como mira, esto como una película, quiero que sea un poco como esto. O sea, si es muy cercano, como que se pierde quizá eso de descubrirlo, ¿no? Como que una referencia que incluso puede ser hasta literaria, ¿no? Claro. Como mandar un texto de un párrafo de algo que evoca una imagen, para mí me hace mucho más sentido hoy en día. Y me pasó con Inflamable que sentía como cosa, bueno, aquí voy a contradecir acá mismo, pero me resonó un poquito como La Ciénaga, ¿no? No sé si era una referencia directa de Lucrecia Martel. Sí. Como esos estados donde los personajes están como en un paisaje como ensimismado, pero considerando incluso la barrera idiomática, yo sentí que el protagonista estaba como disociado totalmente, y creo que eso está súper bien logrado. Sí, fue una conversación de hecho con el director. Hablamos harto de eso y también está ese intercambio cultural que es muy interesante. De él mostrarme cosas brasileras también, yo mostrarle cosas de acá y todo, y sí. Ahora, en un principio igual eso tenía unas referencias bien grandes de Dalí también, pero fueron cosas que se sacaron porque no funcionaban los planos. Y yo así, no, porque resulta que Brasilia es muy seco el clima, entonces es como que hay grandes paisajes, así como todo amarillo, el cielo celeste, pero así celeste intenso, harta nube como dibujada, y harto árbol, así como seco en el medio de la nada. Es como es un lugar bien interesante en cuanto a fotografía. El cielo es muy grande, ahí no hay tanto edificio tampoco, entonces no está esta polución. Claro, es como un horizonte. ¿Un horizonte qué? Que no, es un infinito, ¿no? Se siente un poco así, me imagino. No, y más uno que es chileno, que tenés la referencia de la cordillera. La cordillera. Allá era como que, ¿dónde estoy? Eso es heavy, porque uno crece como entre, acá en Chile, la cordillera por un lado, el océano por el otro. Tienes un límite. Hay un súper límite. Entonces tú llegas a un lugar donde no ves, que es como Claro. que está todo tan infinito, te cambia todo el estilo de vida. Entonces, claro, eso es porque es como la visión de una mujer chilena que no vivió necesariamente y no vivió toda su vida ahí no como el director, que el director nació y siempre ahí, que tiene otra visión. Entonces era súper interesante como ese intercambio de cosas, pero fue divertido, fue una locura. Sí, la cámara en mano es súper interesante en ese proyecto y creo que me llamó mucho la atención como la cercanía de la cámara. Como, ¿te gusta a ti eso? Tú eres más de, un poco, esto se conecta con la óptica, ¿no? Voy a hacerte entonces esa pregunta. ¿Cuál es tu óptica favorita? ¿Favorita? Sí, yo sé que depende del proyecto, ¿no? Y
de la historia, ¿no? Pero sí, ¿cuál es tu óptica, tu lente favorito en términos de milimetraje? Incluso, no sé, modelo, De milimetraje yo creo que un 50, por ahí va, de repente cuando está el 40. Hace poquito estaba con 47, pero es por ahí, ese me gusta mucho. Y sí, me gusta la cercanía de una cosa ya mía, que igual en ese proyecto funcionaba y servía también, pero sí me gusta esa cosa de la cámara cerquita y pasar por ahí y buscar, me gusta bastante. Pero es por ahí, igual así en general cuando hago foco siempre prefiero lentes más cerrados porque es más divertido también para mí. Es un desafío. Claro. Es más desafiante que estar ahí con el 25 y así como... es como aburrido. Claro. Pero haciendo fotos, claro, tampoco me puedo pasar mucho en cámara en mano porque si no también se nota y todo, hay varias cosas, pero creo que es por ahí, entre 40 y 50. Es súper buena la propuesta de la cámara en el cortometraje, porque, claro, tiene esta cosa muy cercana y a través de esa cercanía uno logra entender como este mundo interno, ¿no? Se vuelve como una cámara subjetiva de alguna manera, como que está ahí metido en lo que le está pasando al protagonista. Y también se siente muy orgánica. Yo creo que ese es un logro súper interesante. Ah, qué bueno, gracias. Sí. A mí también me gusta, yo soy también como de cámara cercana, no soy tan, no sé si me acomoda más estar cerca de lo que está pasando, como que, y eso también trae otros desafíos, por ejemplo, hay que lograr hay que lograr como cierta afinidad con la gente que está delante de la cámara, con los actores, las actrices, ¿no? Claro. Como hay una complicidad. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti en este corto? Eso lo hago bastante, bastante. Me gusta mucho conversar con los actores para todo, para como generar esa confianza y tampoco que no se sientan esa, porque de repente me pasa que un actor es como que ya me voy a quedar acá. Es como que no, muévete, si yo tengo que ir en función a ti, yo voy a operar la cámara y si tú te mueves yo voy a ir contigo. Es como que me gusta que esté esa relación. Ahora, me pasa en Brasil una cosa que es como yo no tengo claro la cultura cinematográfica que tiene alguien que vivió en Brasil toda su vida. Me pasa que de repente llegan los actores y yo ni siquiera sé que son actores. Para mí es como que puede ser cualquier persona y que puede ser quizá un actor súper famoso para todo el mundo. Claro. Entonces, a mí me pasa esa cosa más de tratarlos un poco a tú a tú. Me pasó en Portugal, por ejemplo, que llega el actor y yo estuve como 2 días pensando que era el director de arte. 2 días pensando que era el director de arte. Yo lo veía por ahí. ¿Y por qué? ¿Por la pinta? No sé, era como director de arte. Para mí era como, era alto, pelado, pero no sé. Y lo veía así, era como director de arte. Y lo veía en el set, pero no le tocaba grabar todavía. No sé en realidad por qué está allá. Y cuando me tocó la primera escena con él y lo veo ahí, oh, yo me quedé así como... Y habíamos conversado harto, pero él nunca me dijo que era actor. Y era un actor famoso en Portugal. Entonces, ahí después yo le dije, oye, disculpa, yo pensé que era el director de arte, le conté la talla. Y ahí nos reímos bastante y fue como otra relación que se creó entre nosotros. Entonces creo que sí es interesante para ver hasta dónde uno puede llegar. Claro. Y generar esa confianza de que tranquilo, que vamos a hacerlo aquí lo mejor que podamos y no quiero entrar en tu espacio tampoco, que estéis como mucho eso de hacerles entender también que es eso, de que yo voy a ir en torno a lo que tú hagas, no es al revés. Claro, hay como tiene que haber una especie de fotoconfianza. Sí. Oye, Liz, y como desde la dirección de fotografía, ¿cómo enfrentas la iluminación? Es lo que más me cuesta. Es lo que más me cuesta porque, claro, mi carrera siempre ha sido por el área de cámara y me gusta saber las cosas, me gusta entenderlas, no me gusta, no soy... Claro que lo he hecho, pero no quiero ser esa directora de fotografía que te dice quiero la luz cálida del amanecer entrando aquí, no, del atardecer entrando por la ventana. No quiero ser esa directora de fotografía, quiero ser la directora de fotografía que te dice, ya mira, vamos a colocar un H, vamos a colocar esto, quiero... No, tampoco es que le quiera decir al gaffer así como que hazlo así y así. Pero si él me pregunta de repente, ¿qué coloco? ¿Un tungsteno? ¿Coloco un Quiero responderle como entendiendo también lo que se está haciendo. ¿Entiendes? Entonces, he trabajado bastante, siempre, todos los cortos que he hecho haciendo fotos, siempre he trabajado con gaffer, que así como que de verdad yo me sienta súper apoyada, porque también está este tema de que de repente, como obviamente tienen mucha más experiencia que yo en el área de luces, de repente que no se te vaya a sobreponer. Y eso cuesta. Pero yo por suerte he trabajado con gente que ha sido maravillosa para mí.
En Brasil hay un gaffer que este tipo, yo le dije, mira, bueno, quiero hacer esta intención del fuego, no sé qué. Y me dice, mira, yo mismo lo voy a hacer. Y compré unas ampolletas halógenas, las puso ahí, no sé qué, y él empezó a jugar con los dimmer y todo, y lo hacía. Y yo así feliz porque nunca me sentí como pasada a llevar, siempre fue como que mira esto, y siempre tratando de apoyarme. Y acá en Chile también trabajé con Marco Romero, de Gaffer, en otro corto que hicimos en Temuco en la misma fecha de Inflamable, pero que ese todavía no lo tengo, todavía no está. Y también somos amigos de hace mucho tiempo, entonces siempre me sentí con mucha confianza, muy tranquila. Entonces tengo una conversación bien larga y siempre partiendo de la honestidad, así como, mira, tú sabes muchísimo más que yo en luces, esta es la intención que quiero, esto lo quiero hacer, explícame por qué va a ser mejor con esa luz que tú me estás proponiendo, por qué no así, por qué esto, y es para entender más, desde bien así como de la humildad total. Pero sí aprovecho bastante todos los sets en los que estoy de mirar cómo los directores de foto trabajan la luz. Eso sí, es una cosa que trato de hacer al máximo, preguntar y todo. ¿Y se te queda eso? A mí me ha pasado que de repente estoy ahí y pasa un tiempo y después como No, que me reseteo. No, hay cosas que se quedan? pasan. Sí, pero igual también, hay cosas que quedan. pero claro, es que de repente, no sé, pues estoy trabajando con el Inti, que el Inti es una persona súper naturalista. Sí, po. Aprendí mucho, hicimos una película en la que no ocupó ninguna luz eléctrica, nada. ¿Cómo se llama? La que hizo en Brasil. En blanco y negro. En blanco y negro. Es que su... hizo dos. Hizo la de él, Canción sin nombre, que la hizo en Perú. Sí. La que hicimos nosotros fue antes, que se llama Basante. Basante. Y esa no ocupó ninguna luz eléctrica. Increíble trabajo. Es precioso, sí. Es precioso. Entonces ahí es imposible olvidar cómo el sistema que él creó de velas para poder iluminar usaba entre 60 y 90 velas, dependiendo del plano. Entonces esas cositas se me fueron quedando, porque después también ves a Echazarreta colocar 1 millón de banderas por todos lados, y es inevitable. Es como que, claro, de repente se me puede olvidar este seteo de ahora, pero cuando son cosas muy diferentes así se te van quedando. Sí, totalmente. Y ahí conversando también con ellos uno va sacando como varias cositas interesantes. Sí, yo trabajé con el Inti en algunas películas y hicimos Verano, que es una película que el Inti usó una cámara digital 8. Y con José Luis Torreleiva, una película muy linda, que fue una muy bonita experiencia también. Y claro, ver al Inti, una digital 8, rebotando cosas, usando espejos, igual te cambia el switch. Sí. Uno piensa que es todo aparataje grande a veces, ¿no? Sobre todo cuando uno está como partiendo este viaje. Sí. Y te das cuenta de que nada, que finalmente lo que importa es la película, ¿no? La historia que está detrás. Exacto, se pueden hacer cosas con muy poco. Sí. Claro, también es increíble hacerlas con mucho y es bacán tener esa experiencia. Pero es eso, es como que de repente ir mirando y ir entendiendo, mira, lo puedo hacer así, o sea, tratar de quedarte con eso. Y el diario Enfoquista también lo ocupo mucho para eso. También es una cosa que, claro, es súper de enseñar desde lo que yo sé, pero también voy aprendiendo, también me van mandando cosas y ahí uno se va nutriendo, entonces claro. Es interesante porque es un trabajo en el que también estamos educándonos, entonces sí. Lo encuentro increíble eso. Que bacán, sí, termina siendo muy recíproco igual, ¿no? Sí, pues, y es bonito abrirse a eso, como no tener esa postura quizá un poco territorial, claro. Que viene, no sé, de un medio que igual ha sido durante mucho tiempo, digámoslo, como dominado por los hombres, ¿no? Sí. Pero muy bonito lo que está pasando hoy en día con la nueva generación, donde se está abriendo más, los equipos terminan siendo más paritarios. Más paritarios. ¿No? Es algo que está pasando hoy en día acá en Chile, yo encuentro que es súper positivo. Sí, no, es increíble eso de unirnos también nosotras como mujeres y como disidencia, nos ayuda a eso también, a recomendarnos entre nosotras, a trabajar entre nosotras, vernos y empezar a recomendarnos, porque claro, es un trabajo que siempre ha sido muy masculino, el área de fotografía, entonces, principalmente por la fuerza. Yo me acuerdo que al principio era mucho así como que me decían, te ayudo. Hoy en día, en el último trabajo que hice, una serie, llegó un chico que no me conocía y me dice, ¿te ayudo? Hace años que no respondía y no decía nada, y que no me lo habían vuelto a decir. Y lo quedé mirando así como... Y como que se dio la vuelta así, se fue calladito. No tuviste que decirle nada, ¿eh? La pura mirada fue como... Porque el discurso lo tengo armado, pero claro, era un poco agotador, pero ya no pasa como pasaba antes.
Perfecto. Oye, Liz, ¿y tienes alguna preferencia de cámara u óptica? Sabes que antiguamente me gustaba mucho las Red y era muy conocida por eso, porque trabajé mucho con Red. Bueno, como te contaba, partí con Pablo Basulto. Entonces, para mí no era esa complicación que hablaba todo el mundo del menú de la red y no sé qué. Para mí no era ninguna complicación porque lo tenía muy Incorporado. incorporado. Era cuando yo partí, iba a Claramunt y todavía lo tengo, lo encontré el otro día. Tengo un cuadernito donde escribía así, sensor, con el lápiz negro y después 2 puntitos rojos. Y ahí lo distinto, el ASA, el ISO, todas las cosas del menú de la red. Hoy en día, claro, tú te metes a internet y hay simuladores de las páginas, de las Sí. cámaras y puedes estudiarla ahí. Pero en ese momento no existía. Entonces me hice muy ahí con Red y después ya me empezó a tocar trabajar más con Arri y me encanta, me encanta. Yo creo que sí, yo creo que el mejor equipo con el que he trabajado ha sido, y lo hice 2 veces igual, fue 2 veces que me pasó lo mismo, es la 35 con los Signature Prime. Lo trabajé en Brasil, en una película bueno, fue foquista, un largometraje que es sobre vampiros, que era mayoritariamente nocturna. De hecho, creo que el 90% de la película fue nocturna. Y era una cosa muy del neón, de la fiesta, de, bueno, vampiros. Y hay fotogramas preciosos, preciosos, es muy lindo. Y después la usamos acá también con Mauro Veloso para Bio Bio. Y también, o sea, otro estilo completamente diferente y está increíble. Funciona muy bien y son ópticas a las que tú le puedes agregar atrás también otros filtros. Claro. Entonces, no, son bonitas. Como un lente se puede transformar igual en otra característica óptica. Sí, y tienes muchas. Está muy interesante eso. Y bueno, sí, la tecnología digital, de cine digital hoy en día, las cámaras ven harto, es increíble. Fue el Skater, no fue Bio Bio, fue el Skater. El Skater, Baby Bandito. Baby Bandito. Ya no sé cómo decirlo. Pero así mirando para atrás, tú partiste filmando igual, en fílmico, celuloide. Sí, pero ¿sabes qué? Fue solamente en la universidad. ¿Pero tenés nostalgia de eso? ¿Te dan ganas de volver a explorarlo? Sí, me encantaba. Imagínate que cuando en los cortos de la U yo hacía la foto, pero me gustaba tanto cargar chasis que pedía por favor que me dejaran a mí cargar los chasis, haciendo fotos. Entonces era como una cosa que me gustaba meter las manos ahí, así todo oscuro, y yo ahí estar calculando. Es bonito el proceso, también el revelado, todo eso me gustaba bastante, mucho. Me prometieron ahora también un documental en 16 milímetros, vamos a ver si sale ese, pero sí, algo que haría nuevamente, me encantaría. Y más porque también me entrené mucho, como te decía, sin monitor. Entonces también, o sea, hacer foco, podría hacerlo sin monitor, y operando cámara también encantaría. Creo que es una experiencia muy linda que me gustaría retomar. Y ahí también, como desde la dirección de fotografía, ¿cómo te enfrentas a la exposición? ¿Eres de usar, no sé, fotómetro? ¿Qué herramienta? Fotómetro no tengo fotómetro, lamentablemente. Entonces, sí me gustaría tener, porque sí lo sé ocupar y lo he visto y creo que sí funciona bastante. Yo creo que últimamente caemos mucho en el false color. Se cae mucho en eso y no es que sea malo, es una herramienta que funciona, que sirve de estar mirando más ahí, porque también hoy en día los monitores, el mismo viewfinder de las Harris, una cosa increíble, lo es todo. También tienes la opción de verlo y vas al tiro a mirar en el computador, de hacer las pruebas, claro, y todo. Entonces, claro, es mucho más fácil. Pero claro, o sea, yo creo que en este tremendo paso así que ya quiero empezar y todo, yo creo que sí es una inversión súper buena el fotómetro. Hasta ahora lo he hecho solamente con falso. Sí, una herramienta muy buena, sobre todo para ver contraste, ¿no? Para hablar muy útil para eso. Bueno, y del false color, ahora con el EL System, que se está como medio revolucionando, que está súper interesante también, ¿no? Sí, no me ha tocado todavía. Ya. Pero sí. Oye, Liz, ¿y cómo conociste la ACC? ¿Cómo llegaste a la asociación? Mira, yo tuve un primer periodo en que me inscribí creo que fue el INTI. Me empezó a hablar, sí, fue INTI. De hecho, sí, con él conversé harto. Después me tuve que salir un tiempo porque, bueno, también me fui a Brasil, estaba viviendo allá, estaba trabajando allá. Me pasé como 2 años sin trabajar en Chile, o 3, creo. No, yo creo que más. Me pasé un buen tiempo sin trabajar acá. Entonces no podía estar así como ligada mucho a los temas de, como te decía, el sindicato, de ACC y todo.
Y después, en pandemia, antes de la pandemia, me acuerdo que me llama por teléfono Maura Morales, así como, Liz, es que somos pocas mujeres, cuando ella estaba en la directiva. Somos pocas mujeres y no sé qué. Al mismo tiempo también después me empezó a escribir el Inti, oye, yo te hago la carta. Y ahí como estábamos con todas estas cosas de las asociaciones, en ese tiempo yo estaba con otra agrupación en Brasilia, que era Muvielas. Ahí empecé como ya, y me empezó a salir todo este lado así como de ya, de quiero hacer cosas y todo, y ahí la Maura me convenció. La Maura me convenció y ahí me metí a la CC. Y después al poquito tiempo ya la directiva, fue rápido. Pasaste así, vino directo. Bueno, Sí. yo un poco parecido a mi historia. Sí, hoy en día hay más mujeres en la asociación, eso es algo muy bueno. Sí, no, o sea, están mayoritariamente harto hombre, pero claro, sí, desde que yo entré y no sé, éramos súper poquitas, ahora ya. No, es buenísimo, eso es bueno. Y Que se mucha encamine. lumbre también, entonces este trabajo que se hace entre los dos, como comentamos delante, ha sido súper interesante. Sí. Súper interesante, porque en lumbre hay bastantes ideas, la ACC tiene muchos medios también para poder lograr esas ideas, entonces es bonito, es lindo. Lo que hicimos una vez del curso de asistente de cámara, hasta hoy hay gente que me conversa eso, me habla, así como fue increíble. Entonces fue súper profesional y gracias a la ayuda de la CC, de ATIC, de ACAM en ese momento también, Claro. con el lumbre. Sí, Es bonito. Son buenos esos diálogos, ¿no? Sí. Oye, Liz, ¿y qué le dirías tú a las nuevas generaciones? Como a los jóvenes que están ahí pensando qué hacer por la vida y alguna dice, quiero estudiar cine, no sé, quiero ser audiovisual? Bueno, lo primero, yo creo que una cosa que a mí me costó mucho fue como entender cómo entrar al medio. Yo creo que es como lo que más le complica a uno cuando sale de la universidad, porque te piden currículum y tú que tienes un par de cortometrajes que hiciste en la universidad y nada más. Entonces siento que uno tiene que primero entender cuál va a ser tu camino, estando en la universidad ya estudiando cine. Como quiero trabajar en publi primero, me quiero meter a ficción, me quiero meter a documental, porque son mundos completamente distintos. Quiero hacer tele, ya voy a hacer publi, ¿dónde? ¿A quién conozco? ¿Por dónde voy? Me gusta cámara, me gusta luces, que quiero empezar a entender. Voy a los rental, hablo con directores de fotos. Creo que está todo ese proceso de poder entender cómo empezar a trabajar. Les diría que estudien mucho, siempre, siempre. Porque bueno, te despiertas y ya hay una cámara distinta, hay unos lentes distintos en todos lados, entonces uno tiene que ser bastante, tener esa costumbre de estudiar, de conocer los equipos, de ir a verlos también, porque pasa eso que antiguamente, como te contaba, yo iba a Claramundo y ahí me metía a las cámaras y las tocaba, las miraba, ya esto es un parasol, ya, ¿por qué tiene diámetros distintos? Y los probaba, veía los filtros, ya, ¿para qué sirve esto? Que es una cosa que hoy en día ya no se hace tanto, porque está todo en internet. Pero es bueno ir a mirar. Y los rental están todos súper disponibles siempre. O sea, yo nunca he llegado a un rental y me han dicho, no puedes entrar. Siempre así como que, oye, ¿puedo ir a ver esta cámara? Sí, creo que es un buen inicio. Pero hay que estudiar mucho. Y ser constante y no dejarse caer, porque este medio a veces es complicado. A veces hay cosas muy difíciles, la maternidad, como te decía, de repente, no sé, cuando vives en región, es un esfuerzo, pero si te gusta, y si pasaste por ese momento que pasaste tú, de estar ahí trabajando en un lugar y verlo todo y decir, bueno, esto es lo que siempre quise. Claro. Yo en Latina también pensando lo mismo. Claro. Es como... Mucho más lujoso lo tuyo, debo decirlo. Yo estaba en una pick-up así, enterrado. Claro, cada uno ahí con su momento. Pero tener eso de como decir, ¿sabes que sí realmente me gusta? Yo creo que uno tiene que luchar todos los días, porque se puede, siempre se puede. Yo venía de nada y, loco, estoy aquí ahora y contenta y feliz. ¿Y qué le diría yo entonces a la Liz, adolescente, que estaba viendo Subterra, ¿no? Y pensando en meterse en este mundo? Yo creo que no me creería. Yo creo que no me la creería. Sería como mirarme a mí misma y decir, oye, vaya a trabajar con tal y tales personas, vas a estar en tales países filmando, vas a hablar otro idioma. Yo creo que no me la creería. Estaba viendo esa película en el cine en Puente Alto. Entonces,
Es como que yo siempre pienso mucho como, ¿qué fue lo que a mí me hizo mantenerme en esto? Porque mi primer día de rodaje, lo he comentado muchas veces, yo no me llamaba Liz, me llamaba Ricarda. Todo el día mis compañeros me trataron de Ricarda, tenía 21 años. Me escondía al final del día en el baño, en Claramunt, en el estudio, porque ya no aguantaba más cómo me estaban acosando. Si era heavy, porque era la única mujer en el set ahí en técnica. Entonces, después de eso yo no entiendo qué es lo que pasó por mi cabeza, que me hizo como decir, no, ¿sabes qué? Voy a seguir. Quizás mi primer largo, que lo pasé muy bien y que me divertí mucho. Quizás darme cuenta que realmente no fue esa epifanía del momento en Brasil, pero sí sabía que me gustaba mucho. Entonces creo que hoy en día está mucho más fácil. Ya no va a pasar eso en ningún set, te lo aseguro. Y si pasa, sí, por favor, no dejen que pase. No va a pasar. Ya no pasa. No. Pero creo que es como, si realmente te gusta, dale siempre. Y me puede pasar lo mismo que ahora quizás la Liz de 20 años más venga a decirme cosas que en este momento no me las creo. Pero siempre trato de ir así como de a poquito y paso a paso. Y aprovechar y entender y no saltarme pasos para poder, para mí, en mi cabeza, creo que ser una profesional más completa. Y en esta como búsqueda tuya, ¿qué se viene para el futuro? ¿Operar cámara? ¿Sabes que en Brasil hay como bastante oportunidad para operar cámara? Porque se hace demasiadas series a 2 cámaras, demasiadas películas a 2 cámaras, 3. Como que ahí sí tengo más posibilidades que acá en Chile se hace también, pero no es tanto, claro, como allá es mucho más. Pero también ahora en este momento me voy a Brasilia, que es una ciudad donde hay 3 directoras de fotografía y que tienen mi edad. Tienen mi edad y ya lo están haciendo, entonces siento que de repente puedo aprovechar la experiencia que tengo y de repente ya ahí empezar a probar. Tengo como esa idea ahora, irme para allá. Bueno, voy a seguir trabajando acá también, voy a estar ahí donde esté el trabajo. Pero estoy pensando en eso, empezar de repente a lanzarme allá, a tener conversaciones serias con los productores y todo, y darle, porque siento que puedo, siento que ya me la puedo. Bacán, qué bueno. Hazlo. Hay que hacerlo en algún momento, hay que dar el pasito, ¿no? Sí. Bueno, Liz, ¿conocí este libro, Cinematografía? Lo conozco, digital? Sí, pero no lo tengo. Ya, escrito por Cristian Lorca, socio ACC, un libro muy interesante, completo manual técnico, pero también habla de técnica, y una sección muy interesante porque tiene entrevista con 8 directores de fotografía, entre ellos también está la Maura. La Maura, ¿no? Está sí. Inti, ¿no? Una sección invaluable. Y por haber venido acá, ¿en serio? Sí. ¡Uy! ¡Qué gracias! Así que eso. Muchas gracias. No, yo vi el lanzamiento, pero no pude, estaba trabajando. ¡Ay, qué increíble! Muchas gracias. De nada. Lo voy a leer. Bueno, Liz, muchas gracias. Fue un agrado tenerte acá en Enfoque ACC. Gracias por contar tu historia. Y nada, que te salgan todos los proyectos que tienes a futuro. Gracias. Y los queremos dejar a todas y todos invitados a que estén muy atentos a nuestro próximo capítulo, donde seguiremos conversando con colegas de la escena nacional para escuchar su experiencia y su historia de vida. Queremos agradecer a Jep por recibirnos en su estudio y nuevamente a Fujifilm y Condor Blue por presentar este programa, y además a todos nuestros sponsors: Arri, Zeiss, BTXco, Nacho Massini Films, Nanlux, Godox y Pixlar, que nos ayudan a seguir creciendo y uniendo a nuestra asociación. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.